No obstante, el problema que tenemos es que a pesar de que existe un decreto legislativo y a pesar de que existe la obligatoriedad de devolver ese dinero, la tasa de cumplimiento de la recuperación es del 53%, porque las unidades ejecutoras no terminan de recibir el dinero, porque existen problemas en la aplicación de los saldos que se deben, y acá tenemos una gran preocupación. Si nosotros no logramos que efectivamente el dinero de los trabajadores pasado regrese a la cuenta de capitalización individual, estamos afectando la pensión de esos trabajadores afiliados. Pero el problema más grave es que hoy día eso todavía existe. Si nosotros hacemos una fotografía hoy día, vamos a encontrar que las unidades ejecutoras a nivel nacional, los gobiernos regionales, las municipalidades, el gobierno central, sigue tomando dinero del bolsillo de los trabajadores al FP, ONP, Salud, y no lo está emposando en su cuenta de capitalización individual, no se lo está pagando al ONP o no está pagando a Salud. Y para eso creemos que una iniciativa del Parlamento que permita que este dinero pase directamente del bolsillo del trabajador a la AFP, a ONP o a Salud, permitiría eliminar un problema que corresponde a un derecho laboral del trabajador. El segundo tema crítico está relacionado a los aportes indebidos a la ONP. Como nosotros sabemos, en la creación del sistema privado de pensiones, de repente por error un empleador afilió a un trabajador a la AFP, pero estuvo aportando durante todos los meses a la ONP. Ese problema hoy día, en el año 2019, desde la creación del sistema en el 93, sigue siendo un problema latente. Y a pesar de que existen las herramientas tecnológicas necesarias para corregir ese error, se sigue dando. Eso quiere decir que hoy día la SUNAT recibe dinero que no le corresponde por trabajadores que se encuentran afiliados al FP y lo sigue emposando al NP, que sigue administrando estos dineros. Existen, entiendo, proyectos legislativos que lo que buscarían es que las personas que se encuentran afiliadas a la AFP, pero cuyo empleador cotizó al NP, se le pueda devolver el dinero que fue pagado indebidamente al NP, o en todo caso se le dé una herramienta de salida para que tenga acceso a una pensión de jubilación, sea el FP o el NP. Pero lo que hoy ocurre es el peor de los mundos, porque según el decreto legislativo 1275, le correspondería solamente que le devuelvan 4 años de aportaciones. Eso quiere decir que si una persona ha cotizado 19 años al NP, le devolverían 4 años de esos aportes al FP, con lo cual esos 15 años de aporte indebido que hizo su empleador los perdería, y si no llega a los 20 años de aportaciones, tampoco tendría derecho a una pensión de jubilación en el sistema público, porque el requisito mínimo para la pensión son 20 años de aportaciones. Y el tercer problema no es un problema menor, está relacionado con el bono de reconocimiento. Hoy día el último bono de reconocimiento del Sistema Nacional de Pensiones es del año 2001. Eso quiere decir que si una persona quisiera trasladarse del sistema público al sistema privado, perdería 18, 17, 15 años de aportaciones. Y por lo tanto es necesario crear un campo de flexibilidad para que efectivamente ese trabajador no solamente se le reconozcan los aportes, sino que independientemente de la reforma que se termine de dar en el caso del ONP, el dinero que él ha aportado en su cuenta de capitalización individual, o en ese caso en ese fondo de reparto, tenga un reconocimiento específico de cuánto ha rentabilizado en el corto y en el mediano plazo. No sé si hay algo más. Yo creo que simplemente presentarles el seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio es muy poco lo que se habla acerca del Cisco, pero es muy importante tenerlo presente, señora Presidenta. Efectivamente, el 1.35% que paga un trabajador de su sueldo cada mes es para tener una cobertura adicional en el caso de que yo me invalide o en el caso de que fallezca. En el sistema privado de pensiones, la edad promedio en la que una persona se invalida es 51 años de edad. Este seguro de invalidez y sobrevivencia tiene a la fecha un total de 14.000 beneficiarios. Y si nosotros observamos cuál es la pensión, lo que vamos a ver es que la pensión promedio por invalidez en el sistema privado de pensiones es 1.520 soles, que es cerca, si no me equivoco, de 3 veces lo que hoy tendrá una persona en el Sistema Nacional de Pensiones. Importante es mencionar que cuando yo estoy al día en el pago de mi seguro de invalidez y sobrevivencia, en el lapso de 4 meses de 8, tengo derecho a esa cobertura adicional. Y esto hace que lo que yo tenía acumulado en mi fondo, en promedio, se multiplique por 4 veces. Porque por ley una persona que se invalida tiene que tener una pensión equivalente al 70% de su remuneración, si es una persona inválida total, o al 50% de su remuneración si es una persona inválida parcial, independientemente de la edad que sea. Eso quiere decir que una persona de 25 años de edad,
Dios no quiera, que quedó inválida, tiene derecho a una cobertura de pensión equivalente al 70% de su remuneración, que le da tranquilidad a ella y a su grupo familiar desde el momento en que quede inválida por ese beneficio que le ofrece el sistema privado de pensiones. Brevemente, nosotros queremos, y acá me voy a detener para no alargar la conversación, cuando se formó la Comisión de Protección Social en el año 2016, nosotros fuimos invitados, presentamos una propuesta de reforma que está en la presentación que se le ha alcanzado a cada uno de los señores congresistas, que lo que buscaba era básicamente construir un esquema de multipilares, porque en el Perú tenemos que reconocer que el objetivo debe ser una cobertura de carácter universal. En el Perú no podemos tener ciudadanos de primera y de segunda clase, todos tenemos derecho a tener una pensión. Y lo segundo es que tenemos que tener una pensión mínima, que permita que la población sepa que si efectivamente aporta 15 o 20 años, va a tener una pensión que le va a dar calidad de vida. Y no como hoy día, que de repente una persona aportó 5 o 6 meses y tiene 5.000, 6.000 soles en su cuenta de capitalización, aunque se haya multiplicado 4 o 5 veces, y que se ve obligada a disponer de ese dinero para cubrir sus gastos de corto plazo y no va a poder tener pensión en el futuro. Es decir, estamos resolviendo un problema de cortísimo plazo, pero estamos dejando una enorme bomba de tiempo para las siguientes generaciones. La siguiente lámina, y ahí termino. La siguiente, donde está la presentación. Los objetivos de la reforma son básicamente... No, quédate, Alberto, en la anterior. Ahí me voy a quedar. El objetivo de esa reforma busca incrementar cobertura, fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones y evidentemente mejorar el nivel de pensiones. Como evidentemente la invitación para el día de hoy estaba más orientada a revisar los conceptos del sistema privado de pensiones, no quisiera abusar del tiempo que se me ha concedido a través de la presidencia. La propuesta de reforma, que obviamente es una más que se suma a la que puede alcanzar el Ministerio de Economía y Finanzas o la propia SD, está en el detalle, pero lo que busca básicamente es crear 3 pilares. Si puedes pasar de frente a la última lámina, que sería la de los pilares. La anterior, disculpen, la anterior. Ahí está, listo. Que lo que busca es básicamente una pensión mínima, tanto en el sistema privado como en el sistema público, a través de una herramienta que se llama Capital Semilla y que reemplazaría el concepto de pensión 65, que hoy día crece de una manera alarmante y asistencialista, cuando en realidad nosotros podríamos construir un capital en el momento cero que la persona nace para que se vaya capitalizando en el tiempo, la cobertura a los trabajadores independientes a través del impuesto general a las ventas o del impuesto a la renta, el cierre del ONP como sistema de reparto. Y ahí obviamente tiene que trabajarse toda una estructura de política pública para ver si es que el ONP puede convertirse en una FP pública o no. Y esto generaría un costo en términos de reforma del 0.5% del Producto Bruto Interno hasta 2028, pero a partir de ese año lo que se observaría es una ganancia propositiva y sobre todo el objetivo final. En el Perú tenemos un compromiso con los trabajadores, no solamente con los trabajadores formales, sino también con los trabajadores independientes, informales, que hoy día nos están escuchando. Muchísimas gracias, Presidenta, muchísimas gracias a ustedes, señores congresistas, por el tiempo que me han concedido y sobre todo por la oportunidad de empezar a discutir un tema que va a ser fundamental para el desarrollo de las siguientes generaciones en una economía cuya estructura demográfica cada vez se envejece más y en la que cada vez tenemos mayores necesidades de generar empleo adecuado para que exista cobertura de seguridad social. Gracias. Muchas gracias, Ivana Prialé. Le doy la palabra, porque hay algunas preguntas que tiene la mesa, al congresista Víctor Andrés García Belaunde, luego al señor Ángel Neira. Voy a tomar lista. ¿Va a venir ahorita? No, pero podemos invitarlo juntos. A ver. Si quiere esperamos que venga la SBS para que siga y hacemos las preguntas todo en paquete. No. Avancemos ya. Avancemos con las preguntas. El señor Víctor Andrés, después Ángel Neira, de los que han hecho pedido, fue César Campos y Marisa Glave. Estamos en la lista. Bien, señora Presidenta, ante todo la felicito por haber retomado nuevamente la presidencia de esta comisión, a la cual le va a dar luces evidentemente. Saludo a la señora Prialé, estoy impresionado con lo que nos ha dicho.
conmovido, diría yo, su altruismo, ¿no? Su ánimo de defender al afiliado, al jubilado, a los pensionistas. O sea, realmente estoy impresionado. No creo que ni Teresa de Calcuta pensaba tanto en los viejitos como piensa la señora Prialé. Estoy impresionado por su fanatismo, ¿no?, en la defensa de un sistema que todos sabemos que no rinde, que en Chile, y ya lo están cuestionando, y que en Chile van a tener que dar el 40% para subsidiarlo. Acá están pidiendo lo mismo, se quejan de que la ONP está fracasada, que la ONP no tiene dinero, etcétera, pero quieren ellos un pilar de solidaridad. O sea, le cuesta al Estado la ONP, pero ellos quieren recibir el Estado la plata que les cuesta a la ONP y que se las traen a ellos. Hay que recordar que este es un negocio privado, protegido por el Estado. Es un negocio. Es un vulgar negocio, o digamos, retiro la palabra vulgar, es un negocio, digamos, de alta cirugía. En Chile se creó este negocio para darle capital al Estado chileno en el año 82, que estaba en quiebra, y que no tenía un sistema público unitario. En el Perú se crea el sistema, y lo dice Boloña en una conversación con Montesinos. Hay que revisar, que después se hizo accionista de una AFP. Hay que revisar el diálogo. ¿Qué le dice Boloña a Montesinos? Esto es la manera de crear capitales para la empresa. Es capital barato para la empresa, a costa del afiliado. Al público le sacas la plata y lo pones en un fondo, y ese fondo es para darle plata a las empresas. Y aquí está la relación de las empresas que tienen plata barata. Aquí está toda la relación. Le dan a los bancos, aquí está, 14.000 millones a los bancos, le da a las empresas, las constructoras, al club de las constructoras, le da a las sociedades titularizadoras, le da a los fondos de inversión. Aquí están todos, servicios públicos. Acá está el Estado peruano. Acá el Fondo Mi Vivienda, por ejemplo, recibe 2.000 millones de las AFPs. O sea, las AFPs se quejan de que el sistema es bueno porque el Estado no administra nada, pero le dan al Estado plata. Le dan 2.000 millones. Pero si el Estado es mal administrador, ¿por qué le dan 2.000 millones? ¿Por qué? Pero acá le dan, al gobierno mexicano le dan 2.500 millones, al gobierno norteamericano menos. Trump es menos confiable, le dan solamente 20. Y siguen las mineras. Acá Tacocha, Buenaventura, Milpo, servicios públicos, Enfoca también. En fin, acá hay una serie de... Y acá hay una cosa curiosa. BlackRock, varios BlackRock. ¿Cuánto recibe BlackRock? 25.000 millones de soles en los Estados Unidos. Es un fondo con sede en California. 25.000 millones. ¿Y cuánto le pregunto a la señora Prialé, cuánto cobra BlackRock a las AFP por colocarle su dinero? ¿Cuánto? ¿0.1%? ¿0.5%? ¿Y cuánto le cobra las AFPs al peruano de a pie para colocarle ese dinero en BlackRock? 15%, 16%. Porque acá se ha dicho una cosa que no es exacta, porque las cifras pueden todo. Acá se hizo que es 1.5, 1.6 de comisión. ¿Cómo? ¿Tan poco? No, es 16%, pues 1.5 del sueldo. La pregunta es, ¿por qué cobran comisiones del sueldo? ¿Por qué no cobran comisiones como se hace en todas partes del mundo? Del capital, del aporte. Y acá, y el resto del otro punto, 1.5, es comisiones de seguro por invalidez. Y acá ha dicho la cifra, señora Prialé, que ¿cuántos inválidos hay con recursos propios del seguro? 14.000 personas, eso es lo que he dicho. ¿Y cuánto recaudan para pagarle a 14.000 personas ese seguro? ¿Cuánto han recaudado? No está, cifras que no figuran. Pero además se vimos acá en los fondos de la AFP que le dan también a las compañías de seguros. O sea, compiten con las compañías de seguros, pero le dan plata a las compañías de seguros. Aquí está. Compañías de seguros, hidrocarburos, etcétera. Hasta Televisa recibe dinero de las AFPs. Y la pregunta es, si las AFPs
con dinero nuestro nos cobran 30% por colocarnos el dinero entre seguros y comisiones. ¡30%! Porque estamos hablando del sueldo, no del aporte. Y eso hay que cambiarlo. Hay un proyecto para que cobren comisiones sobre el aporte, no sobre el sueldo. Y entonces estamos hablando de que estos señores, ¿por qué diablos, disculpen la frase, presidenta, nos van a cobrar 30% de cada 100 soles que ponemos en la AFP para colocar ese dinero en un banco, en el Banco de Crédito, en el Banco Continental, en el Scotiabank? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos nosotros directamente? Y no nos van a cobrar nada. ¿Por qué no abrimos una cuenta corriente en ese banco nosotros y no nos cobran nada? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por la intermediación de las AFP que nos cobra 30%? ¿Por qué nos permiten que directamente hablamos a BlackRock? Nos juntamos varios y vamos, claro, con $1,000 no te reciben, pero si vas con 50.000 o $100.000 te reciben. ¿Por qué no vamos directo nosotros a BlackRock, a California, y colocamos nuestro dinero y nos cobran 1% del aporte? No de lo que yo gane. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos permiten? No, es que las AFPs son oligopólicas y además son obligatorias. Es un uso obligatorio. Es un uso obligatorio. Acá no hay posibilidades de que tú puedas entrar y salir libremente. O sea, tú te puedes casar con facilidad, pero no te puedes divorciar en las AFPs. Es casi imposible. Nosotros hemos logrado algo ya con el 95%. Podemos divorciarnos felizmente. La ley del divorcio llegó al Perú en el año 36, pero a las AFPs llegó recién hace 2 años. Nos hemos demorado muchísimo. O sea, nos tratan como esclavos. No tenemos acceso a nada. No creen en Ramón Castilla. Ya no hay esclavos en el Perú. La esclavitud no existe en el Perú. Pero somos esclavos de las AFPs. Y eso no se puede ni aceptar. La pregunta es, dice que da mucha rentabilidad. Ha dicho acá la señora. ¿Qué cosa de rentabilidad habla? ¿De qué rentabilidad habla? Dice que acá, en los 25 años, anda una rentabilidad nominal de 11%. Real, 7.2. Real, 7.2. En realidad, las cifras nuestras son menos, son 6.2. Pero en fin, digamos que ella tiene razón. La pregunta es, ¿está incluido el 30%? ¿Por qué no incluye el 30%? O sea, ¿por qué solamente crean una rentabilidad en base a un aporte y no en base a lo que te cuesta ese aporte? ¿Quién hace eso? Y entonces ellos no lo pueden hacer, porque van a perder. Porque más rentable es dejar nuestra plata 20 años en una cuenta previsional, en cualquier banco o en cualquier caja de ahorros, si es que existieran. Eso va a dar mucho más. Y por supuesto, si con esos 100 soles o 1.000 soles mensuales lo ponemos en una hipoteca para comprar una vivienda, esa vivienda hoy día costaría 20 veces más que nuestro fondo. Pero lo peor es esto, es que ¿cuánto ha sido el promedio real y nominal en los últimos años? Menos 0.6%, negativo, nominal. Y real, menos 2.5% en los últimos 18 meses. Y tú dices, no, esto es un negocio a largo plazo. A largo plazo, y el que se jubila hoy día, ¿qué largo plazo puede tener? Pierde, se va y pierde. Entonces, la señora Pealé no se ha dado cuenta que eso de colocar a las personas que van a vivir 110 años, ¿dónde? A ver, yo le pregunto, ¿qué persona llega en el Perú a 110 años? Cuando yo mandé una carta a la ONP para que me digan cuántos, o a la RENIEC cuántas personas sobrepasan los 10 años, recibí la respuesta, un peruano, una peruana, llega a 110 años, y ellos quieren subir los 115, y quieren que todos los independientes sean obligatoriamente cotizadores de las AFPs, porque Nadine Heredia lo dijo en su momento, pero parece que el nadinismo todavía tiene herederos actualmente, porque lo dijo en su momento y ellos quieren que los afiliados independientes también coticen obligatoriamente. Aquí todo es obligatorio, para eso no hay liberalismo. ¿Y no sabe acaso la señora Pealé que en algunas partes del Perú, como Angaraes, el promedio de vida es 55 años, no 110? Entonces, ¿de qué estamos hablando, presidenta? Por eso yo creo que hay algunas preguntas para terminar y contestar.
¿cuántos dinero han invertido en las empresas de la construcción? ¿Cuánto dinero? Graña tiene 370 millones, ha bajado, porque acá había como 900. 23 millones tiene COSAPI. ¿Cuánto dinero han invertido en compañías de seguros con las cuales compiten y las cuales son accionistas? Compañías de seguros. ¿Cuánto? ¿Cuánto cobra BlackRock a ellos? Y ellos no cobran a nosotros. Porque, o sea, ellos no invierten el dinero. O sea, la inteligencia de ellos no es tan grande como para poder invertir en todas partes del mundo. Contratan a un fondo de inversiones en Estados Unidos que hace el trabajo que ellos deberían hacer. Pero ellos cobran al peruano 30% y el BlackRock le compra a ellos menos de 1%. Bueno, del aporte me refiero. Entonces, ¿cuánto exactamente? ¿Cuánto gastan en publicidad? ¿Cuánto invierten en medios de comunicación? Porque el problema sale todo el día en los medios de comunicación. No creo que le inviten porque el tema sea de actualidad diariamente. ¿Cuánto gastan en medios de comunicación? ¿Cuánto es el promedio en la modalidad de retiro programado que le paga la AFP? Acá tengo yo que hay 19.000 jubilados que reciben 718 soles. Cuando la idea era que tú te jubiles con el 75% de tu sueldo. Hemos visto que el promedio es 25% solamente, lo cual ya es un fracaso. Y entonces nos gustaría saber todo eso y finalmente cuánto las compañías de seguros ganan dinero, o sea, cuánto es la brecha, la utilidad, el margen en la invalidez, por ejemplo, el seguro de invalidez que tanto nos cuesta a nosotros y que hay 14.000 personas solamente en ese rubro, y cuánto es el margen de utilidad de estas compañías. Pues debe ser inmenso. Eso es todo, presidente. Gracias, señor congresista. Víctor Andrés García Belaunde. Tiene la palabra el congresista Ángel Neira. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio saludo a la señora Giovanna Prigalé. Bueno, ya Víctor Andrés ha dado un marco sobre los reales beneficiarios de este sistema. Es cierto, es un negocio financiero, es cierto, pero dentro de un marco del neomercantilismo, ¿no? O sea, donde este negocio a la vez es protegido y coludido con el Estado, con el gobierno, los gobiernos de turno, le dan esta salida. Es un negocio porque es un negocio que tiene entrada. El sistema que procesa todo este ingreso es las AFPs. Ingreso de dinero, entra un flujo de dinero a este sistema para disponer estos fondos y beneficiar las inversiones, etcétera, como lo ha describido Víctor Andrés García Belaunde. Pero es un flujo de que usted nos ha dicho el riesgo que tienen los aportantes o el beneficio que tiene, la comparación con otros países. Pero sería interesante quiénes realmente son los grandes beneficiarios. Como ya lo ha dicho Víctor Andrés, grandes corporaciones, gracias a este sistema, tienen grandes recursos para poder invertir. También habló de las fallas estructurales, y una de ellas es el gran porcentaje de la informalidad. Bueno, la informalidad pues es producto de muchos factores, más que todo no se ha hecho todavía nada, o sea, ha habido un fracaso total en todas estas últimas 10 décadas en resolver ese problema, como usted mismo ha dicho, problemas pendientes. La informalidad laboral, como 75%, se debe básicamente porque el sistema financiero tiene tasas diferenciadas negativas para el micro pequeño empresario.
Obviamente, porque como es informal, es alto riesgo y por tanto le clavamos la alta tasa de interés, de 42% a más de 100%. Y si es persona natural, es peor, de alto riesgo, hay que clavarle. Entonces, jamás van a tener un diferencial como para formalizarse. La única opción que le queda, o soy esclavo del sistema financiero o sobrevivo en un sistema informal. Eso no se está trabajando, ni tienen idea en absoluto. Porque si hacemos programas de productividad competitiva, solamente vamos a ir a las empresas formales. Y este sistema solamente es para el sistema formal, nada más. Mencionamos la falla estructural, pero no buscamos soluciones a la falla estructural. O sea, no ampliamos la cobertura para poder disminuir el riesgo y este sistema puede funcionar y tener realmente beneficiario en ambos lados, tanto para el trabajador o el flujo para las inversiones. Entonces, nos gustaría acá que nos diga realmente, que nos dé una exposición, así como está preocupado por los aportantes, por el sistema, porque puede fracasar, lo compara con otro país. No nos puede comparar con México, con Chile, pues. Eso es otra realidad, es otra realidad, no podemos compararlo. Quisiera, por intermedio de la Presidenta, venga acá y nos explique toda la salida de este flujo. ¿Dónde va? ¿Cómo se han beneficiado? Y le voy a decir una realidad. Estas grandes corporaciones tienen estos flujos con bajas tasas de intereses y mire, y cuando ganan en la construcción, por ejemplo, porque conozco a cientos de personas que participan en este sistema como micro y pequeños, como proveedores, como subcontratación. Cuando hacen contrato en esa cadena de proveedores, la gran corporación que recibe no les da un adelanto por el contrato que hacen. Ellos arriesgan su propio capital y encima no les pagan a tiempo. Ellos arriesgan su capital. Entonces, la informalidad contribuye para que ellos tengan más espacio para invertir en otros negocios. Tienen malls, tienen grifos, se meten en todas las actividades, porque tienen alto flujo de capital para poder seguir haciendo, que es bueno. Entonces, ese problema estructural se menciona, pero no se soluciona, porque es un gran negocio la informalidad para el sistema financiero, para el consumo. Es un gran negocio, 42%, 100%, es tremendo el negocio, pero con esas tasas ya no es un sistema de ayuda financiera, de acceso al crédito, sino es un sistema de esclavitud del sistema financiero. Por eso mi pregunta, señor presidente, nos gustaría que haya una oportunidad y nos explique cómo se han beneficiado con estos recursos todas las empresas, en qué han invertido y también que nos diga en qué contribuyen o han aportado para que la informalidad reduzca a través de estos fondos, en qué puede contribuir. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Neira. Congresista Campos, por favor.